Hoy un tema muy interesante, muy actual, al cual obviamente los invitamos para que participen a través de la línea que está abierta, 232-5167, a través del Facebook de Las Tres Gracias también. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Luis Giraldo. Él es ginecobstetra y maneja justamente uno de los programas que con mayor éxito está desarrollando este tema de las células madre aquí en nuestro medio. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias doctor. por la invitación, Lucero. Bueno, ¿qué es esto de células madre? Para empezar, ¿de qué se trata? ¿Cómo es eso? Bueno, las células madre son ciertas células del organismo que tienen una capacidad de formar todos los distintos tipos de tejido del organismo. Me explico. Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, al día siguiente uno ve en el óvulo dos núcleos, el del espermatozoide, el del óvulo, y al día siguiente ve dos células. ¿Qué ha pasado con estas dos células? Esos dos núcleos se han fusionado, han generado un genoma distinto, o sea, un componente genético distinto de un organismo nuevo, y esa célula se empieza a replicar y forma unas células que llaman blastómeras. Esas son las famosas células madre. Entonces, ese tipo de células que arrancan en el embrión son capaces de producir huesos, son capaces de producir piel, son capaces de producir tejido del corazón, son capaces de producir uñas, son capaces de producir hígado. Esas son las células madre. Es la materia prima a partir de la cual se producen todos los tejidos del organismo. Doctor, entonces, ¿para qué se están utilizando estas células madre en este momento para cualquier tipo de terapia? Porque la escuchamos mucho para terapia. Todos los bebés que están naciendo en este momento guardan sus células madre del cordón umbilical. Hemos escuchado terapias en personas adultas. ¿Para qué sirven y qué función tienen entonces en este momento? Sí, Marcela. Hay tres tipos de fuentes de células madres actualmente. Las que más conflicto o controversia generan son las células madre embrionarias, que son obtenidas de este punto donde te estoy explicando, del embrión que está recién formado, que tiene 3, 4, 5 días de formado, donde se destruyen los embriones para formar unos cultivos de esas células madre embrionarias. Esas son las que más capacidad de plasticidad tienen, las que más fácil se convierten en distintos tipos de tejido. Pero obviamente uno no puede desarrollar tratamientos para mejorar la vida o para salvar la vida a costa de la vida de otro ser, ¿cierto? Entonces, por eso genera una controversia que es una controversia que tiene mucho sentido y en la cual la Iglesia ha sido pues una abanderada. Entonces, como hay tantos dilemas éticos sobre esta fuente de células madre, se ha buscado otras opciones distintas para encontrar células madre. Entonces hay otras dos opciones. Una son las células madre del adulto, o sea, las células madre que yo voy a tu cuerpo y busco. Uno puede encontrar células madre de la piel que están codificadas para formar distintos tipos de células de la piel. O uno puede encontrar células madre en la grasa, que están codificadas para formar nuevas células de la grasa. O uno puede encontrar células madre en la médula ósea, que son las que producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, las células de la defensa. Entonces, uno puede obtener esas células madre y con ellas hacer ciertos tipos de terapia. Y hay una tercera fuente que es un punto intermedio, que son las células madre de la sangre del cordón umbilical cuando el bebé nace. Estas células madre tienen un nombre que se llama células madre hematopoyéticas. O sea, son células madre que ya se han diferenciado un poco y que están condicionadas a formar células del sistema hematológico, del sistema inmunológico. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, entre otras, ¿cierto? Pero, por ser de origen fetal, son células madre que tienen todavía mucha plasticidad y se ha comprobado que se puede formar a partir de ellas células del corazón, células de piel, células del páncreas, productoras de insulina, neuronas, células hepáticas, células óseas. Entonces, de allí lo que tú estás diciendo, que hoy en día una de las cosas que se está haciendo es que los padres están guardando esa sangre del cordón umbilical de sus bebés, que normalmente es un producto de desecho que se bota después del parto, y de esa sangre se obtienen esas células madre y se pueden preservar en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados bajo cero. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente. Indefinidamente. Las células madre de cordón umbilical que más tiempo llevan guardadas, llevan algo así como 22 años. Pero eso es en la práctica. Pero en la teoría no debería pasar nada con estas células estando pues 50 años en nitrógeno líquido. Entonces estas células lo que se está utilizando hoy en día es para hacer trasplantes de médula ósea. En niños que tienen leucemias, en niños que tienen linfomas, en niños que tienen alguna patología del sistema inmunológico o del sistema sanguíneo. Pero la verdadera promesa de estas células es hacia futuro.
se están desarrollando nuevas tecnologías para patologías como la diabetes, como el Alzheimer, como el Parkinson, como lesiones medulares en personas que tienen un accidente y quedan parapléjicas, como trastornos óseos, quemaduras, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera promesa de ese tipo de células. Bueno, doctor, yo aprovecho, tengo inquietud, pero antes entonces voy a hacer dos invitaciones. La primera entonces es a que marquen nuestra línea, que de hecho Johnny ya está, le voy a dar paso al 232-5167, y la segunda, nuestro Facebook, que ya está habilitado para sus inquietudes. Así que antes de mi inquietud, primero la de Johnny. Así que, Johnny, bienvenido a las 3 gracias. Gracias. Hola, Johnny. Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo has estado? Muy bien, pero no tan bien como tú. ¿Cómo? No tan bien como tú. Pero Ay, muy gracias, bien. tú eres el del piropo, qué chévere. Bueno, Johnny, aprovechemos inquietud para nuestra especialista. Pues mi pregunta es que pues el doctor ya dijo que se pueden almacenar a cierta temperatura y por cierto tiempo. Sí. Pero mi inquietud sería si uno las puede consumir de cierta manera o cómo se puede hacer para uno regenerar tejido de la piel. O sea, estás preguntando sobre otras aplicaciones que se puede dar, digamos, a las células madres. Sí. Perfecto, gracias Johnny por habernos acompañado. Así que, doctor, respuesta. Está claro, está claro. Sin piropo, ¿no? Sin piropo. Yo voy a puntualizar. Hoy en día, estas células del cordón umbilical, de la sangre del cordón umbilical de los bebés, están clínicamente aceptadas para trasplante de médula ósea. La médula ósea es un tejido que está dentro de los huesos y donde están asentadas unas células madre que regeneran las células de la sangre y el sistema inmunológico. Para eso es la única aplicación clínica hoy aceptada para este tipo de células madre. Y lo que se hace es que se descongelan estas células y se ponen por vía venosa periférica, o sea, por una vena, como le cogen a una vena en cualquier momento, por donde como se hace una transfusión de sangre, y ellas van y se asientan nuevamente en la médula ósea y regeneran estas células cuando se ha requerido una quimioterapia por algún tipo de cáncer, etcétera, Para etcétera. leucemia sobre todo. Sí, para leucemia. Y de acuerdo como ya a la experiencia que tienen en este manejo, doctor, ¿cuál es, digamos, se puede hablar de algún porcentaje de éxito de este tratamiento frente a otros tratamientos que se han aplicado pues con el mismo fin? Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene una leucemia todavía no está claro si hay alguna predisposición de las células propias de la sangre a desarrollar ese tipo de patología. La leucemia es un cáncer de la sangre, ¿cierto? Entonces, idealmente, si uno tiene una leucemia, lo ideal es no utilizar las propias células, sino buscar un donante que le preste a uno o que le done células madre para poner en su médula ósea. Pero el problema es que cuando se busca un donante, la posibilidad de obtenerlo es más o menos entre 25 y 50%. Entonces hay muchas personas que tienen una leucemia y que se quedan sin encontrar donante y por ende se mueren, ¿cierto? Que muchas de esas leucemias, para poderlas controlar, requieren de unas dosis de quimioterapia muy fuertes. Entonces al utilizar esas quimioterapias, barren las células madre que tiene ese paciente en la médula ósea. Entonces no tiene cómo regenerar y volver a producir nuevas células de la sangre. Entonces, en ese caso, lo ideal sería encontrar un donante. Si no se encuentra un donante, entonces tener las células del cordón umbilical guardadas puede ser una medida salvadora, ¿cierto? Entonces, se pueden utilizar para repoblar esa médula ósea. La tendencia de uso de las células del cordón umbilical, de las células madre del cordón umbilical para trasplante de médula ósea en el mundo va en ascenso, pero se utilizan sobre todo para terceras personas. O sea, si yo tengo mis células de cordón guardadas y mi hermano tiene una leucemia, sería el perfecto digamos, donante. El donante exacto, el perfecto, panorama más, ideal si hay cierto grado de compatibilidad, ¿cierto? Si yo tengo mis células de cordón guardadas y a mí me da una leucemia, es ideal buscar un donante antes de utilizar mis células, pero si no encuentro un donante, pues tengo ese recurso, ¿cierto? Pero yo diría que hoy en día estos niños que guardan estas células de cordón umbilical, la posibilidad de que la utilicen para hacerse un trasplante medular es muy baja, ¿cierto? Porque la posibilidad de que les dé una leucemia es muy baja, además de eso, que no encuentren un donante, entonces es muy baja. Yo creo que lo importante de estas células es todo lo otro que está pasando en el ámbito médico. O sea, si uno habla con neurólogos, si uno habla con cardiólogos, si uno habla con endocrinólogos, con todos los distintos especialistas, todos ellos están trabajando con células madre para desarrollar nuevas terapias de regeneración celular, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene el verdadero valor de estas células. Son células mías que son completamente compatibles, que se pueden utilizar sin riesgo de generar un rechazo y que más adelante tienen esa capacidad de plasticidad de convertirse en otros tejidos para estas otras terapias que hemos hablado. Increíble, pero eso me suena como a
tema de ciencia ficción, ¿cierto? Cuando usted dice para regenerar órganos, por ejemplo, entonces habla, digamos, de regenerar un hígado, entonces uno no se puede imaginar cómo a partir de las células madre podría crearse un órgano, por ejemplo, para reemplazarlo. Pero Rodolfo está con nosotros en la línea con pregunta para usted, doctor. Perfecto. ¿Cómo te va, Rodolfo? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de escucharlas y supremamente satisfecho de poder establecer esta comunicación, ya que para mí es de vital importancia y en mi hogar. Gracias. Concretamente el problema es, o la pregunta que yo tengo para el profesional es en el sentido de que mi esposa comenzó a tener un problema en pérdida de movimiento en miembros inferiores, miembros superiores y adyacente o consecutivamente a eso una distralgia. Entonces el Instituto Neurológico de Antioquia, por ejemplo, dijo que era un problema neuronal y que de eso pues prácticamente no teníamos ninguna esperanza de recuperación. Escuchando esta hipótesis, esta nueva teoría y estas nuevas resultas, digamos, de investigaciones científicas, nos sentimos supremamente expectantes y con todo respeto quisiera pedirle al doctor si nos puede iluminar algo donde podemos asistir a una consulta, porque me parece que con lo que él ha dicho ya a nosotros se nos abre una nueva esperanza. Deja tus datos de todas maneras a través de la línea interna, por favor, para que nuestro equipo de producción nos ayude también a conectarlos a ustedes, Rodolfo. Y ya te va a contestar nuestro invitado, el doctor Juan Luis, a ver si en el caso, o por lo que escucha, conoce el caso de tu esposa, pues hay alguna posibilidad con el tema de las células madre. Gracias. Mil gracias. Sí, Rodolfo, gracias por la pregunta. Yo pues obviamente me alegra que esto genere cierto grado de esperanza. Quiero ser muy sincero en el hecho de que en el momento muchas de estas terapias son todavía terapias experimentales. Específicamente en la parte neurológica ha habido algunos experimentos interesantes en ratas en las cuales se les ha hecho una sección medular, ha habido pues una parálisis de la parte inferior del cuerpo o la parte posterior del cuerpo y con la inyección de células madre de cordón umbilical se ha recuperado parcialmente esa movilidad, pero como te digo, apenas va una experimentación en ratas. En Oriente, en China, ha habido algunos reportes esporádicos de uso de este tipo de terapias en humanos, pero todavía son unos reportes muy esporádicos y no hay una evidencia fuerte para decir que hoy en día clínicamente eso sea un tratamiento que se pueda utilizar. Entonces yo creo que desde el punto de vista neurológico el tema va hacia allá indiscutiblemente. Eso va a ser pues un recurso más adelante para personas con este tipo de patologías, pero yo creo que todavía no tenemos desafortunadamente una terapia ya establecida para poder ofrecer a los pacientes en este momento. Al profe Montoya le habían aplicado un tipo de terapia también de células madre a raíz justamente del accidente pues que lo dejó inmovilizado. Estamos de acuerdo, al profe Montoya se le hizo un trasplante de células madre a la médula espinal, pero desafortunadamente hoy todavía no está claro esos trasplantes cómo tienen que ser, o sea, si se deben hacer en el momento agudo de la lesión, en una época subaguda, ya habiendo pasado pues un proceso de relativa cicatrización, de que haya desaparecido la inflamación, si esas células se deben poner directamente en la médula, si se deben poner a través de la sangre, si se deben poner en los espacios que rodean la médula. Hay todavía muchas cosas y muchas preguntas por responder. Doctor, para terminar, qué pena, Sandrilla, le quería preguntar, hablando de costos, si yo como madre quiero guardar las células de mi hijo, del cordón umbilical, ¿cuánto costaría? ¿Usted guardaría las de sus hijos? Indiscutiblemente, a esa última pregunta yo creo que es un rotundo sí. Guardaría los de mis hijos, pero bajo una premisa que las estoy guardando apostándole a un desarrollo de la medicina de terapia regenerativa hacia futuro, de cosas que hoy probablemente no están bien establecidas, pero que es muy probable que se desarrollen. Entonces lo haría indiscutiblemente. Y en el tema de costos, yo no manejo mucho esa parte, pero la verdad es que hay un procesamiento inicial que se paga, pero después se hace un sostenimiento de estas células durante pues, la vida de estos muchachos
y son costos pues algo así como 1.000, 1.200, 1.300 pesos diarios, que es una cosa pues prácticamente irrelevante y que pueden generar unas oportunidades de tratamiento a futuro muy importantes. Y Sandra, ¿tienes pregunta en el Facebook? Sí, para finalizar, pues tenemos la inquietud de una televidente, Manuela Vega, nos dice que la mamá se quiere hacer una terapia con células madre, pero que tiene un temor, que si ya se sabe algo acerca de los riesgos de tales terapias, aunque las terapias con células madres deberían resultar exitosas, se debe contar con efectos secundarios, puesto que estas células precursoras se pueden desarrollar de una manera impredecible, por ejemplo, en las células cancerosas. ¿Es verdad esto? Eso tiene algo de cierto y eso proviene probablemente de unos trabajos que se han hecho de terapias con células madre pero de origen embrionario. Y uno de los inconvenientes de estas células, como tienen tanto potencial de plasticidad, las que se obtienen directamente del embrión, que fue en la primera fuente que dijimos que tenía pues una controversia importante, y se ha demostrado que estas células empiezan en ciertos puntos del cuerpo donde se han aplicado a desarrollar ciertos tipos de tejido, entonces forman unos tumores que tienen distintos tipos de tejido del organismo en un sitio donde no deberían estar. Entonces eso ha sido uno de los inconvenientes. Muchísimas gracias, doctor Juan Luis, por acompañarnos hoy. Interesantísimo este tema. Tela interesa, pero para sí, cortar toda la del mundo. Muchas gracias nuevamente y me voy ya entonces a recibir a nuestro siguiente invitado en las 3 gracias.